Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. En este episodio conversamos con Marisol, exministra de Justicia y congresista de la República, y hoy precandidata a la elección presidencial del 2026. Hablamos del vínculo entre la maternidad y la política y del importantísimo lugar que nos toca ocupar a las mujeres y a las madres en la construcción de la vida política del país. Que lo disfruten. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hoy día vamos a abordar un tema que quiero abordar hace muchísimo tiempo, que es maternidad y política, un tema que se aborda poco en nuestra sociedad y que tiene muchas facetas. ¿Y quién mejor que tú para abordarlo? Porque eres candidata al 2026, candidata presidencial, también eres exministra de Justicia y Derechos Humanos y mamá. Entonces, antes de empezar, te voy a pedir que te presentes, como es costumbre aquí, con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Y si necesitas ayuda en el camino, te las recuerdo. Muy bien. Bueno, mi nombre es María Soledad Pérez Tello. Me dicen Marisol. Ya. Me dices María, probablemente me confundas, Ya. pero ese es mi nombre. Nací en Tacna, en la provincia de Jorge Basadre, Ya. el distrito de Ilabaya, en Toquepala, que Ya. era un campamento minero, sigue siendo un campamento minero. Y crecí en Cuajone. Mi familia nuclear es mi esposo, José Luis, que es mi compañero en la Universidad de Carpeta. Estamos juntos desde el año 90. Ya. Nos casamos en el 96. Tenemos una hija que se llama Arena María. Y tengo 55 años. Ya. 56, dependiendo de cuánto salga esta edición, pero esas son creo que todas las preguntas. Soy Sí, abogada ¿y a qué te y dedicas? notaria. Ajá, Soy abogada y notaria. ¿Y cómo empiezas tú a interesarte por la política? O sea, ¿qué es lo que personalmente, desde tu vida privada, porque yo creo que siempre hay una motivación privada detrás de nuestros intereses profesionales, ¿qué es lo que te lleva a interesarte por la política y a meterte en ella? Toda mi vida hago política. O ¿Ya? sea, me resulta mucho más fácil analizar los momentos en los cuales he querido dejar la política. O sea, que cómo entré. Ya. ¿no? Entré O sea, pero que de adolescente muy entraste, chica. Yo empecé... ¿era por tu familia? ¿Qué fue? Mi padre postuló al Congreso de la República, Ya. al Senado, cuando yo tenía 12 años. Ya. Yo me imagino que eso también tiene que haber tenido algún impacto. De todas maneras. Pero no venimos de una tradición de políticos en la familia, venimos de una tradición de artistas. Además, he viajado desde muy chica por el país y por tierra, que es otra mirada, ¿no? Otra mirada del Perú, ¿no? Del sufrimiento del Perú. Y empecé a trabajar a través de la Legión de María en temas de proyección social de la iglesia. Y no pude con eso, ¿no? Yo no vengo de una familia que tenga dinero, ni mucho menos, pero nunca me ha faltado nada. Claro. Y en el país, en este país a quien no le falta nada, ya está mejor que la mayoría. Ya es un ¿no? privilegio Cuando tienes agua, luz, absoluto. sí, Claro, ¿no? claro que sí. Y cuando ves que tan cerca hay tanta necesidad, solo hay dos caminos: o te comprometes o haces como que no existe. Sí. Y yo no puedo hacer como que no Sí, existe. te entiendo. Entonces entré a hacer política muy chica, Claro. naturalmente, porque estuve trabajando con las Hermanas de la Caridad, en Tacora, con la Fraternidad, con un montón de espacios de ayuda social, confrontada con la realidad del país de muy chica. Claro. Y decidí, antes de terminar el colegio, que la única forma de cambiar eso era comprometiéndote con el país. Y la violencia nunca fue el camino para mí. Eran años muy convulsionados del país, 85, 86. Y entré a ser política universitaria a los 16 años y Ya. ya... Claro. Entonces, si tú entras a hacer política a los 16 años, te vuelves mamá varios años después. Es decir, que cuando tú te vuelves mamá, tú ya hacías política. Había dejado la política militante. Yo hice ok. política universitaria con mucha Ok. fuerza, en la Ok. Católica primero, y después en la San Martín. Por haber hecho demasiada política en la Católica tuve que pagar la factura de no haber sido una buena estudiante. Ya. Y ya luego en San Martín sí fui una buena política universitaria y una buena estudiante. Ya. Me caso, me voy a estudiar fuera, Ajá. y me caso y empiezo a, digamos, a tratar de ser mamá. Pasaron muchos años hasta que pude ser madre. Yo perdí un bebé en esta búsqueda. Es muy doloroso. Yo creo que es de las cosas de las que las mujeres hablamos poco. Que ahora se Pero- habla un poco más, pero por las que las sí. mujeres sufrimos mucho. Es que es esta etapa de intentar ser mamá y no poder, ¿no? Es muy duro, es muy triste, muy difícil además, muy solo, muy solo. Pero bueno, perdí un bebé que también fue súper doloroso.
y en el 2003 llegó mi hija. Pero en esa etapa, desde que dejo la universidad en el 94 hasta el 2003, o sea, como 9 años, me dedico a tratar de poder vivir económicamente independiente. Entonces postulo a notaria, ¿no? Todo ese tiempo fue eso. Y regreso por mi hija. Ah, ok. ¿A qué edad de tu hija tú te vuelves a meter en la política? Cuando ella estaba en mi barriga. Ya. Cuando ella... ok, o sea, sí fue bien rapidito. De hecho, me convocan de un partido donde yo estuve militando toda mi vida a encargarme del tema de formación, ¿no? Y el argumento fue, ¿qué país quieres para la criatura que va a venir? ¿Qué tienes en la barriga? Y entonces dije, claro. Es verdad. Ya es ahora. Es ahora. ¿No? Entonces me acuerdo perfectamente estar subiendo las escaleras para votar en esas elecciones internas del partido con una barriga de 8 meses o 7 meses, ¿no? Entonces ese recuerdo lo tengo muy claro, ¿no? ¿Qué impacto sientes tú que la política tuvo en tu maternidad, sobre todo en tu maternidad más incipiente, ¿no? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la maternidad, así seamos mujeres muy fuertes, la maternidad es un momento que te vulnerabiliza. Totalmente. Durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, el posparto, en fin, como quieras llamarlo, que no quiere decir que después no vuelves a hacer tu vida y todo, pero es un momento de gran vulnerabilidad por cuestiones físicas y también por cuestiones sociales, ¿no? Por el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad y cómo se nos trata. Y la política es un medio muy duro, es un medio con mucha exposición, ¿no? Entonces yo me pregunto en tu historia, ¿qué impacto ha tenido la política sobre tu maternidad? Porque además, o sea, si tu hija la tenías en la barriga cuando volviste a la política, has estado ahí. A ver, momentos, ¿no? Mi esposo también fue candidato, hemos hecho política universitaria juntos, cuando yo perdí al primer bebé. Entonces ahí sí hubo un momento, porque él estaba en Chimbote en campaña. Entonces ese fue un momento muy duro para mí, muy, muy duro. Él regresó, por supuesto, inmediatamente, pero sí fue una etapa difícil, ¿no? Ese primer embarazo. Arena nace, o sea, digamos, yo no sé si les pasa a todas las mujeres, estoy segura que sí, pero ya uno hasta sube las escaleras con más cuidado, ¿no? Claro. Yo soy una persona que ha hecho me encanta el deporte de aventura, aventar. Tú me dices, ¿te puedes tirar de ese cerro? Sí, plin. Claro. Es más, una vez me pasó que estaba en un evento subiendo las escaleras embarazada de un mes, no se me veía la panza. Él me dice, ¿tú estás embarazada? ¿No? Y le digo, ¿cómo sabes? Por tu forma de subir la escalera. Sí, claro. Sí. Es una responsabilidad. Sí. O sea, yo ya te digo, yo sí he hecho todos los deportes de riesgo que tú me dices y he hecho. Todos. Desde el más complicado hasta el más ligero. Pero el embarazo me generó esta sensación de ya no es solo tu vida, ¿no? Es una vida... Entonces ahora cada vez menos, digamos, ya mi hija casi no me necesita, pero fui mucho más cuidadosa, ¿no? Con esto, subir las escaleras, exponerte, ¿no? Y hay un tema que me interesa mucho que toquemos hoy día, que es la politización y la no politización, no solamente de nuestra sociedad en general, sino también hablo de nuestra querida audiencia, a la que le dedico estas preguntas, porque, a ver, todo lo que hemos estado conversando tiene que ver con la política, ¿no? Y la gente en nuestro país, hombres y mujeres, pero siento que sobre todo mujeres, tienen mucho miedo a hacer política, porque yo creo que entienden el hacer política de una forma que no necesariamente son todas las formas que existen de ser política. Claro. Por ejemplo, hacer carrera, ir a un partido, hacer política institucional. Esa no es la única forma de hacer política. Hay muchas formas de hacer política. Todos hacemos política, ¿no? Tú estás haciendo política con Mamá Podcast. De la buena. De la buena. Gracias. De la buena. Y la única forma en realidad de salir de los problemas que tenemos es haciendo política institucional o política ciudadana, tener una posición, informarnos, tener una voz, democracia participativa. La mayor parte de gente no entiende que la política puede ser todas estas opciones. Y bueno, además, añadir que desde el fujimorismo, el terruqueo es total cuando cualquier persona hace cualquier tipo de política. Como el otro día decía un cómico que me dio mucha risa, es... la próxima vez que alguien respete el semáforo lo van a terruquear, ¿no? Porque eso ya es demasiado. Entonces yo te quería preguntar... O lo van a caviarizar. Caviarizar. Que es, digamos, el paso previo. Claro. No. Primero eres caviar, después eres terruco. Sí, claro. Gracias. Claro. El segundo nivel. Entonces, ¿de qué formas pueden las personas, las mujeres, las madres, por ejemplo, hacer política, en tu opinión? A ver, de todas las formas... Pero quiero responder una pregunta que no me has hecho, pero que yo me hago cuando tú me planteas esta. Perfecto. ¿Qué tipo de política necesitamos que hagan hoy? ¿Ya? Porque la política la haces de todas...
de delegada del colegio de tu hija ya estás haciendo política, porque estás incidiendo en algo más allá de tu ombligo. El preocuparte por el otro en una decisión colectiva que va a trabajar por el bien común supone una preocupación por el otro, y en esa lógica haces política, que es la vida en comunidad, ¿no? Sí. Y es a partir de ahí subes, ¿no? El vaso de leche, APAFA, La olla común, el gremio, el sindicato, la expresión a través de un podcast que moviliza un sentimiento. hasta la comedia. Mucho ¿no? más la comedia. Mucho más. Pero hoy necesitamos hacer política militante, partidaria, para toma de decisiones de Estado. Porque la única cosa que transforma la sociedad, el activismo empuja los cambios, pero la que genera los cambios es la política institucional, vinculada al poder, ¿no? Porque si nosotros queremos que se establezca una política de cuidado en el país y empezamos a hacer activismo desde este podcast o cualquier otro, yo lo he hecho con muchos temas. Te puedo hablar de anemia, por ejemplo, ¿no? En el tema de anemia, en Inversión por la Infancia tenemos años intentando poner el tema en agenda. Hoy el tema está en agenda, pero la respuesta no llega. Si tienes poder, la respuesta llega en 24 horas. En 24 horas. Si tienes poder, todo el activismo que hay sobre la necesidad de adoptar las leyes de cuidado llega en lo que demora implementarlo. Si tenemos poder, la política para sacar a los delincuentes de las calles y meterlos a la cárcel llega en 30 días, si haces una unidad de flagrancia. Pero si no tienes ese poder para corregir la estructura, implementar la política pública, el activismo lo va a lograr, pero votos en el Congreso desactivan todo. Hoy mi llamado es a la política, a que postulen. La mitad de las candidatos van a ser mujeres. Eso no lo han cambiado todavía. Tú te refieres a que el activismo es la presión ciudadana. Que es necesaria. Que es necesaria. Indispensable, pero que la política institucional es lo que genera los cambios efectivos. Porque si no haces política institucional, no hay acciones concretas de políticas públicas, no se mueven los presupuestos, no se mueven las leyes. Mucho más sí, pero mucho más aterrizado a lo cotidiano, ¿ya? Vamos a hablar de fútbol, porque eso de que las mujeres no gustan el fútbol tampoco es del todo cierto. Puede ser que no nos sepamos los nombres de todos los jugadores, pero nos gusta que gane el Perú. El activismo es como la tribuna de un estadio. Súper importante, determinante. Porque marca el clima, marca el ambiente, marca la motivación. Agarra un... Y si no hay tribuna, no hay jugadores. Exactamente, no existe, ¿no? La tribuna te presiona a un árbitro, la tribuna presiona a un bar, te obliga a que alguien vea, o sea, la tribuna anima y además festeja, ¿no? Pero los jugadores son los que hacen los goles. Claro. Entonces, ¿quién hace los goles? Son los políticos institucionales quienes van a meter o no los goles. O van a taparlos. Entonces, yo creo que en el 26, o van a taparlos. En el 26, ¿qué quisiera? Meter los goles. Ese sería, digamos, mi sueño. Tú me decías, Marisol, ¿qué quieres el 26? Meter los goles. Entonces, ¿qué tienes que hacer para meter los goles? Ser gobierno, pues. Ser gobierno, ya. Marisol, pucha, no se pudo. No se pudo, no hay plata, no hay tiempo, no se pudo. Ya, ok. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu mínimo? Tapar los goles del otro, ¿no? Entonces, ya. No, entonces, ¿qué tienes que tener? Buenos arqueros, ¿no? Tienes que tener una buena defensa, pero sin tribuna no se puede. Y yo creo que en el Perú se ha atacado tanto a la tribuna, se ha matado 60 personas y no pasó nada. Eso yo no puedo creerlo. Ni una comisión investigadora, ni una comisión ad hoc. Hasta el Baguazo generó 7 informes, pero por lo menos el intento de encontrar la verdad. 7 verdades que en realidad los hechos son los mismos y te permiten hacer un proceso de investigación, pero aquí no hay nada. O sea, el Congreso de la República no ha sido capaz de abrir una comisión investigadora para 60 muertos, ¿de verdad? Sí. Entonces, ¿qué cosa no hay ahora? Gente con ganas de entrar a la política, porque la política espanta a la gente buena. Y en política, vamos a hablarlo de hecho, los espacios se cubren. No existe el espacio vacío. O entra la gente correcta a hacer política, o entra la gente incorrecta. Y esto quiero también dejarlo en claro respecto del activismo ciudadano, que es que no hay posibilidad de no pronunciarse. Cuando tú eres ciudadano en un país, o te pronuncias a favor de algo o te pronuncias en contra. Si no te pronuncias, le estás cediendo tu poder a uno de los bandos. Entonces no existe eso de que yo no hago política, de que yo soy apolítico. Así hagas
acción ciudadana o así hagas política institucional, no existe no pronunciarse, y eso es un mensaje que le quiero mandar a nuestra audiencia. El silencio, quien calla, otorga, sí, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, la política, si volvemos un poquito hacia atrás, es activar colectivamente sobre acciones colectivas y reivindicar, ¿no es cierto? Entonces uno lo puede hacer de forma ciudadana o de forma institucional, pero uno tiene que hacerlo, porque si queremos otra vida para nosotros, si queremos otra vida para nuestros hijos, no hay ninguna forma de avanzar hacia adelante, ninguna otra forma que movernos colectivamente. Y llévalo a lo chiquito. Porque yo entiendo que quienes nos están escuchando se abruman también. Me pueden decir, volviste loca. Claro. Tú tienes 30 y tantos años en esto. Yo no quiero, puro ladrón, puro delincuente. Miedo, no conozco, son delincuentes. Yo eso lo entiendo. Pero yo tengo que hacer algunas preguntas para que las personas que nos escuchan se las hagan. ¿No conoces a alguien honesto? Entonces la respuesta siempre va a ser sí. Tu mamá, por lo menos, digamos. ¿No? Ya está. Ojalá. Sí, entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué no la animas? O sea, ¿no conoces al profesor que te inspiró? ¿Al líder de tu barrio que te protegió? ¿Por qué no lo animas? ¿Por qué dejas que estos delincuentes nos estén gobernando? Toma una decisión, nos vamos a equivocar un montón de veces. Yo me he equivocado un montón de veces, en un montón de decisiones. Pero si tu error es llevado por las razones correctas, explica que te equivocaste. Si no hay un sobre con billete que te hizo cambiar de opinión o tomar una decisión comprando tu conciencia, te equivocaste simplemente, la gente lo va a entender. Lo que no van a entender es que por medio había un interés que no era buscar lo mejor para el país. Te equivocaste. Todos nos equivocamos. Pero esto es como el aula del salón de nuestros hijos, para hablar con las madres que me están escuchando. Si tú sabes que tu hijito está en un salón donde el profesor le ha hecho tocamientos a uno de los niños, ¿te callas o hablas? Es así. Primero, no vamos a dejar que tu hijo vaya, pues, ¿no? Y segundo, si quieres que tu hijo vaya y solo es un profesor y los demás son maravillosos, vas a denunciar a ese profesor. Y seguramente si no, vas a ir y vas a confrontar, no te vas a callar. Bueno, es igual. El país está siendo tomado por gente que nos está arranchando de las manos el futuro. El nuestro. Totalmente. Y el de nuestros hijos. Porque hoy es la vida de Paul, por hablar de un hombre que todos conocemos, terrible, pero mañana es la nuestra. Y mañana es la de nuestros hijos. Claro. Entonces, o hacemos algo para tener un país en condiciones. Claro. O nos vamos del país. Porque ayer era corrupción, hoy día es mafia, es crimen organizado. O sea, no sé si fuiste a la marcha el otro día. No pude ir porque estaba en Lima, pero voy a la de Arequipa del 28. Hubo una banderola increíble, sí, que decía todo es político, y abajo de la banderola decía la corrupción está en el poder, el crimen organizado está en el poder, la trata de personas está en el poder, el narcotráfico está en el poder, y tú me pides que yo sea apolítico. Totalmente. Entonces, hoy día ya es muy grave lo que está pasando en el país. La marcha ha sido hermosa, yo por supuesto la alenté, porque la marcha es la tribuna. Sí, claro. La marcha es esa que te dijo, hasta aquí te aguanté. O sea, mira, tenemos al árbitro haciendo las leyes en el Congreso. Escogen los colores de los polos. Hoy día decían que, bueno, no importa cuándo, pero decían que se iban a cambiar las leyes y se podían cambiar hasta abril. Las reglas no van a estar definidas en el Perú y vas a tener una campaña electoral durísima, dificilísima. ¿Qué es lo único que puede cambiar eso? La ciudadanía. Claro. Las personas que salieron a marchar y las que no salieron pero quisieron salir, que en términos generales es respaldar esa marcha, respáldala en tus redes, en tus sociales, mínimo. Con una olla, hablando bien de una marcha que moviliza ciudadanos. O sea, lo que no puedes hacer es esconderte ese día y decir, mejor me voy a callar porque me pueden sindicar de. Eso no funciona. Yo en la mañana salí 100 medios antes de salir de viaje a animar a los ciudadanos a manifestarse. Yo creo que los políticos tenemos el rol de entrar a la cancha a jugar. ¿No? O sea, no podemos decir, no hay liderazgos. No, pues no hay, pues. Pero eres tú el que tiene que liderar, pero no liderar de arriba abajo. Animar a las personas a ejercer su ciudadanía, ¿no? Y hacer política donde quieran. Claro. Pero no dejarle a estos delincuentes la toma de decisiones de nuestro futuro. Porque eso es lo que está pasando en realidad, ¿no? Claro. Y como decían también otras pancartas en la marcha, si quieres sacar a los delincuentes del poder, si quieres sacar a los delincuentes de la calle, primero tienes que sacarlos del poder. Tal cual. Y una pregunta... Horrible, ¿no? Porque mira lo que hemos permitido.
Sí. Y esos son los que Y somos cómplices. Exacto, absolutamente. No quiero dejar de decirlo, los ciudadanos somos cómplices. Los ciudadanos somos cómplices desde nuestros actos de corrupción cotidianos como la coima, pero también somos cómplices de nuestro silencio, ¿sí? Y esto nos roba el futuro a nosotras y a nuestros hijos también. La clave de un país que comienza a quebrarse como el nuestro es asustar. Asustas tanto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es muy triste, ¿no? Cuando el miedo entra por la puerta, la libertad sale por la ventana. Entonces, cuando asustan tanto a la gente empieza a gritar, ¡mátelos a todos! Y espérate un ratito, con un sistema caótico como el que tenemos, te van a matar a ti, ¿no? ¡Vota a todos los extranjeros! Claro, ¿no? me hablas de la pena de muerte, ¿no? de Claro, la pena así de como muerte, funciona el Poder Judicial acá, si tú instituyes la pena de muerte, te van a matar a ti. cualquiera Te van a va matar a ser- ti. En un error judicial cualquiera, o en una coima, cualquiera va a morir. Exactamente, pero no solo eso, voten a todos los extranjeros. Oye, el 10% de los peruanos son migrantes, están fuera del Perú. Claro, Pues, claro. agarra a los delincuentes, por supuesto que sí. Claro, Pero ¿por qué las personas reaccionan así? Por miedo. claro. Entonces nos han aterrado tanto que las elecciones pasadas fueron por miedo y muchos caímos en ese miedo. Mira, yo que tengo tantos años en política, no hay que volver a poner al país en una elección así. Una cosa que yo veo mucho es, como tú dices, el miedo, ¿no? El miedo de que te sindiquen de algo si tú te pronuncias, si tú vas a una marcha, si tú te expresas. El miedo de que te caviaricen, el miedo de que te terruqueen, pero también veo otra cosa que también pienso que es muy sintomática del peruano desde hace muchas décadas y que desde la pandemia ha resurgido, que es un lado un poco depresivo, ¿no? No sirve de nada hacer política, no sirve de nada implicarse, siempre todo va a ser igual, es que todos son unos corruptos, es que el país no funciona, es que nunca va a funcionar. Entiendo, pero igual tenemos que hacer algo. ¿Tú qué le dirías a las personas que se expresan de esa forma? Porque el miedo es muy común, pero esa forma de depresión social y política es muy sintomática de los peruanos también. A ver, hace algunos días estábamos haciendo un análisis sobre el futuro del país ¿Sí? y yo les pedí a los ciudadanos que hicieran lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Pensemos en el futuro del país, pero bloqueemos 3 cosas. La primera, pensar en yo. Uh-huh. En yo y mis circunstancias. Uh-huh. ¿No? Porque eso no te permite analizar el conjunto. En el conjunto, la individualidad no puede mandar la decisión colectiva. Por eso a mí las decisiones colectivas me gustan tanto. Sí. Porque en el conjunto se diluye el egoísmo natural y el miedo natural. Y lo segundo es, no dejes que la depresión, que es el resultado de la tristeza, tome decisiones por ti. ¿Y qué pasa cuando no hacemos política como ciudadanos? ¿Cuál es el costo para ti? Que otros sí la hagan. Lo que dijimos. O sea, cuando tú dejas, no va a haber espacio vacío en política. Claro. O sea, van a haber 42 partidos con 130 candidatos cada partido. Escoge. O sea, es como que tú tengas un menú, ¿no? Tú vas a un restaurante y todo es feo, pero vas a tener que comer algo de ahí porque si no, no comes. Y no comer no es la salida, porque te vas a terminar muriendo. Exactamente igual. Vas a tener que elegir entre eso, escoge. O estás ahí tú, que consideras que eres mejor que cualquiera de ellos, o animas a personas que pueden representarte, o el menú no va a cambiar. Entonces, el costo de no hacer política es ser representados por los peores. Ese es el costo, que estamos pagándolo ahora, ¿no? Y a veces pensamos que lo que pasa en la esfera política no impacta nuestra vida privada. Esto es una idea que tienen personas de todas las clases socioeconómicas en el Perú y muchas personas privilegiadas, sobre todo, tienen esa impresión de que yo no me meto en política porque igual ellos hacen una cosa y en mi vida pasa otra cosa. ¿Tú crees que esto es cierto? No. ¿Tú crees que el no hacer política puedes no implicarte en política y al mismo tiempo no tener ningún impacto sobre tu propia vida? Mientras estás en una mejor situación económica, tiendes a creerlo más por los privilegios de los que te puedes rodear, ¿no? Entonces puedes tener seguridad privada, o sea, el guachimán, vigilante. si tú quieres el vigilante, incluso si ya tienes mucha plata, el que te cuida la espalda. Puedes tener tu tanque de agua, entonces tienes agua todo el día. Puedes tener tu grupo electrógeno, entonces no importa si cortan la luz. Puedes tener tu médico que va a tu casa, tu clínica privada y tus exámenes privados. Entonces, aparentemente este estado de bienestar, que es el piso mínimo que debería garantizar un Estado. Salud, tu colegio privado, por supuesto, y tu universidad privada, por supuesto, ¿no? Tu profesor privado también. Pero Tu clínica, tu todos, guachimán, pero todo. exactamente, pero si algo demostró la pandemia de la que no queremos hablar,
porque lo que te duele mucho lo bloqueas. ¿Por qué nadie habla? Mira, yo no lo entendía. Yo trabajo temas de memoria. Toda mi vida he trabajado temas de memoria. Entonces he recorrido Ayacucho, Huancavelica, Junín, la central ayánica del río N para entender los procesos de memoria. Nunca entendí por qué la gente olvidaba. Entonces entendí en la selva, porque en la selva no hay cultura de entierro, en la sierra sí. Entonces fui entendiendo procesos antropológicos, pero yo no entendía que en la costa el tema no nos importara como si no hubiera pasado, ¿no? La pandemia me lo explicó en primera persona, o sea, en familia, ¿no? En lo chiquito. Cuando algo te duele tanto, te da tanto miedo, lo bloqueas. Entonces han pasado 4 años, 5, y la gente ya no habla de la pandemia, nadie reclama una comisión que más de echarle la culpa a cualquiera diga, oye, ¿qué pasó de verdad? ¿No? Más allá de lo político y las consecuencias políticas que hay que asumir. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hicieron malas compras? Oye, si vuelve a pasar, ¿cómo hacemos que las compras salgan bien? Creamos un grupo que esté dedicado a eso. ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Qué pasó? O sea, para mí la verdad que la pandemia es un temón y creo que podemos hacer un pequeño paréntesis para hablar de eso, porque yo siento que estuvimos desde el boom minero y el boom inmobiliario y el boom gastronómico en una especie de euforia colectiva en el Perú y efectivamente había chorreo económico y a la gente le cayó más plata en todas las clases socioeconómicas y los peruanos estaban de un modo, ahora sí, o sea, no es que el país no tuviera problemas, sí los tenía y la corrupción, etcétera, etcétera, pero todos sentíamos que estábamos creciendo no solo en lo económico, sino en el ego, o sea, desde un punto de vista positivo. Totalmente. De forma individual, de forma colectiva, estábamos muy motivados y en la pandemia nos chocamos contra una pared que puede haber sido pérdidas individuales de gente que tú amabas, pero también como vimos que el país se fue a la mismísima mierda. Tal cual. Nunca mejor dicho. Porque el Estado y porque el sector privado no habían previsto nada y dejaron que los ciudadanos se murieran y que la economía del país se reventara. Y eso yo creo que no solamente fue el impacto práctico en el bolsillo, fue una cachetada emocional tremenda para los peruanos y siento que no nos hemos recuperado de eso. Y como dices tú, ahorita estamos en negación. Totalmente. Estamos en negación, si porque fue muy duro. Y yo estaba embarazada en esa época y yo parí en esa época. Y yo nunca me voy a olvidar que lo que más me costó no fue lo que yo sentía individualmente, sino que lo que yo sentía que el país estaba viviendo. Mira, yo tuve que regresar a trabajar a los 60 días. Bueno, yo no estuve el año encerrada porque yo soy notaria pública, de eso vivo, y fue un servicio esencial. Entonces yo trabajaba, el 15 de marzo nos encerraron a todos, del 15 de marzo al 15 de mayo fui feliz, distribuimos responsabilidades, mi esposo cocinaba, yo limpiaba y lavaba, mi hija tendía camas, todo, y fue lindo, fueron de verdad, fue lindo en ese momento, ese espacio. Y vivías un poco alejado de las muertes, ¿no? Veías en televisión lo que pasaba en Ecuador y te espantabas. ¿Quién iba a decir que después la tasa de mortalidad más alta la tendría el Perú? Del mundo. Del mundo. Del mundo. Del mundo. O sea, el Estado dejó que se murieran los ciudadanos. Que es impresionante. Pero a los 60 días yo tuve que ir a trabajar. Y fue terrible. Porque yo atiendo personas. Entonces, somos más de 40 en la oficina. Éramos 25 en ese momento, 30 en ese momento. Muchos se movían en transporte público. Yo prefería caminar. Y claro, mi mamá vivía conmigo, ya murió, pero en ese momento estaba viva. Y vivir pensando que la podía matar porque yo me descuidara fue atroz, ¿no? Era la beso, no la beso, la saludo, también necesitas el cariño, ¿no? Yo sí soy una mujer de fe, entonces que coincido contigo, no importa la forma en que se expresa la fe, es esa sensación de que tiene sentido estar vivo por algo más que desayunar, almorzar, comer y morirse, ¿no? Y que no solo tú importas. Exactamente, esa es la relación con el otro. Y fue terrible, pero me duele más no entender por qué no somos capaces de revisar los procesos y la historia para no repetirla, pero yo creo que es un mecanismo de defensa. Y la pandemia te mostró que si el Estado no funciona, te afecta. Que no había oxígeno porque el Estado no funcionaba, que no había vacunas porque el Estado no funcionaba, que no había UCI porque el Estado no funcionó. Totalmente. Y que todo el crecimiento que tuviste en tu bolsillo y en tu vida privada, con 80% de informalidad, no se reflejó en un Estado eficiente. Y que ese Estado ineficiente te pasó la factura. Deberíamos de exigir, y eso es una de las líneas de trabajo que hace muchos años empujo, todos los temas de cuidado. Costa Rica tiene un modelo de cuidado. El debate en Costa Rica presidencial
tiene que ver no tanto con igualdad de oportunidades o con enfoque de género. Eso se da por sentado, o sea, ni siquiera está en discusión. El tema es cómo eso que es discursivo, que no se refiere solo a un tema de cuotas, sino de políticas públicas, porque ya la ley no es el problema. El tema es cómo eso impacta nuestra cotidianeidad. Y si tú no tienes cuidado, que además es generacional, ¿no? A los, ya no 20, pero digamos a los 30, 40 es quien cuida del bebé, ¿no es cierto? En la etapa inicial. Y a los 50, 60 como yo es quien cuida de mis padres. ¿No? Totalmente, claro, Entonces, porque hay que recordar que las mujeres tienen, ahora les dicen la sándwich, pues, ¿no? Porque cuidas a tus hijos y cuidas a tus papás. Tú eres el jamón del sándwich. Exactamente. Entonces yo sí tengo la suerte y el privilegio de estar casada con un hombre que entiende que la hija es de los dos, que las obligaciones son de los dos. A cabalidad, además. Que me ayuda con mi mamá mientras estuvo viva, que trabajamos juntos, pero no es la regla. Y No creo es la que regla. es un buen ejemplo que hay que mencionar. Sin cuidados, tú puedes equilibrar tu vida si escoges a la persona correcta, mujer o hombre. Si además te toca un machista de aquellos que cree que pasándote un cheque a fin de mes el problema se resuelve, ándate de ahí, por Dios. Eso no sirve. Sí, es más difícil hacerlo que decirlo en muchos casos. Ah, no, totalmente, Sí. totalmente. Pero esas cosas se ven venir, Constanza. O sea, tú ves venir a quien no te va a dejar desarrollar toda tu vida como tú quieras. Y la vida de un hombre y de una mujer son elecciones, ¿no? Tú eliges si compartes tu vida con alguien que te permite tener la vida que quieres acompañado o si tu vida va a ser sometida a la vida del otro. Sí. Y yo no creo que nadie quiera eso para sí mismo, ¿no? Entonces, este espacio que tú tienes nos recuerda a las mujeres madres que tenemos derecho a elegir qué queremos hacer y que para eso tenemos que generar condiciones para que esa elección sea real, si no, no es real. Bueno, en este espacio hemos recibido a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de todo tipo y las seguiremos recibiendo, de violencia psicológica, verbal, vicaria, sexual y que son madres. Y claro, o sea, la invitación siempre es a conocer tu propio poder y a usarlo. Sin embargo, irse de los espacios violentos requiere un trabajo social, estructural, psicológico de fondo y no es que tú dices, ¿A dónde me voy? soy ¿no? una tonta porque estoy acá, ¿no? No, Es no se complejo. puede explicar si no lo has sufrido, ¿no? Yo he tenido, en primera persona además, problemas de violencia física, no en esta relación obviamente. Y siempre me pregunto, ¿por qué no te fuiste, no? Además, a ver, Es muy digamos, yo no soy complejo. Candy, ¿no? Es o sea, muy- no soy... Yo tampoco. Ya. Pero es muy O sea, no, complejo. y es la primera irse. vez en mi vida que hablo de este tema, ¿no? Gracias. Y lo digo no en plan de, digamos, de contar una historia personal, sino porque tú me has planteado un tema que de verdad no tengo cómo explicar y no tengo cómo explicar porque lo viví en primera persona, ¿no? Todas hemos estado en situaciones violentas de las cuales no No sabe- sabemos cómo salir porque hacemos clic con esa violencia en algún lugar. Y además yo creo que te sale esta tontería de yo puedo cambiarlo. Tuvo un hogar violento, pobre, le voy a dar una oportunidad a costa de tu vida, ¿no? Claro. Ahora, Claro, es porque somos criadas y socializadas como cuidadoras y como protectoras. que es maravilloso. Que es maravilloso. Pero cuídate a ti también primero. desde ese lugar enganchamos mucho con querer salvarlos, ¿no? Con este que, complejo que de es la una salvadora. locura, que es una locura, ¿no? Y ahora, si a eso le suma, ya te digo, yo soy una mujer fuerte, me lo he preguntado 1000 veces, ¿ah? Yo tengo con mi esposo 30 y un montón de años, desde que tenía 20, o sea que esto fue bastante más chica. Pero siempre me lo he preguntado, ¿no? No es un tema además del que a él le gusta hablar, porque le revienta. Yo creo que cada vez que se acuerda quiere salir a matar al mundo entero. Pero es la pregunta personal, ¿no? Que a mí me ha permitido una comprensión del fenómeno de la violencia contra la mujer diferente. No juzgo. Porque primero, juzgar sería aceptar en primera persona ser juzgada. Y yo creo que lo que hay que hacer es hacer comprender que nadie te va a salvar de un pegalón. Pegalón va a ser pegalón toda la vida. Que resuelva su problema, no con tu cuerpo ni con tu salud, y menos con la de tus hijos. ¿No? De ahí hay que correr. Ahora, ¿dónde corres? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Cuando no te da por cuidarlos, porque tú vas a cambiarlos, porque pobrecito su hogar fue violento, porque me ha pedido perdón y le creo, por vez 43,
tienes una sociedad que no te acoge, ¿no? En la que no se habla y un de... Estado que no te acoge. No, olvídate, sí, ahorita ya. el MIMP está en crisis, lo quieren desaparecer. Y lo quieren desaparecer. El Ministerio de la Mujer para la audiencia. Y además, con mis hijos no te metas, ¿no? Perdóname que lo ponga sobre la mesa, pero Por yo favor, tenía una amiga ponlo sobre la que mesa. quería mucho, se llamaba Mónica Sarabia, ella falleció, ha trabajado toda su vida temas de mujer. Y ella me decía, Marisol, es que yo con tus hijos no me meto, yo con tus hijos me comprometo. Ese debería ser el eslogan. Le dije, por supuesto, porque el hijo criado en un hogar feliz, como el que hablábamos al comienzo, no necesita que nadie más lo cuide. Pero esa no es la regla. O sea, si la mitad de los niños violados o violentados sexualmente, fue violentado sexualmente en el hogar, Claro. con esos hijos tengo que comprometerme. ¿Y quién puede detectar esa violencia sexual en el hogar? En la escuela. Claro. Tengo que fortalecer el núcleo escolar. La presencia del Estado es protectora para los niños. Totalmente. No al revés. Lo que pasó en pandemia fue que la violencia sexual y la violencia contra la mujer, para no hablar de la violencia de género, porque es un concepto tan maltratado por quienes no lo entienden, lean la definición. Si no están de acuerdo con la definición, discutamos. Pero no comiencen a asesinar el contenido por el continente. Ni siquiera saben lo que es. No, ni siquiera saben lo que es. Es terrible, pero yo creo que el problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y la violencia de género tiene que ver con una falta de comprensión, que hay un sistema creado para facilitar eso. Y eso es lo primero contra lo que hay que luchar. Mira, la violencia impacta en todo. En niños criados en hogares violentos que repiten ciclos de violencia. En 7 de cada 10 presos vivieron en hogares con violencia familiar. O sea, si no hay una relación entre un condicionante de criminalidad con la violencia familiar, bueno, la verdad es que no sé dónde lo encuentran ustedes, ¿no? Esos niños salieron de ese hogar violento. Entre la crianza y la delincuencia hay una línea directa. Sin acabar el colegio, y buscaron en las pandillas el hogar y la familia que no tuvieron. Entonces sí necesitamos fortalecer a la familia, pero no entendida como mamá, papá, hijito. Esa no es la familia en nuestro país. En nuestro país la familia es la gente con la que hiciste que estar en la pandemia. Mamá y mamá, mamá y papá, Mamá abuelitos, sola. miles de mamás 7 solas. de 10 mujeres maternan solas en el Perú. Miles de mamás solas, o no porque tuvieran a su hijo sola, sino porque eligieron mal al padre, y ese padre, o sea, O puede porque el poner padre es, en con realidad todo no, aprecio. no ¿Puedes sé. tener un ministro del Interior que tiene procesos de alimentos? No, pues, no. Porque es alguien llamado a cuidar. ¿Cuál es la mayor cantidad de procesos en el país? La mayor cantidad de presos es por temas de delitos patrimoniales. De esos presos, que son la mayor cantidad de sentenciados en la cárcel, 100.000 más o menos, 98.000. 7 de 10, vamos a suponer que fueran 100 para hablar con números grandes. 70 de 100, 70 hogares con violencia familiar. 70 de 100 barrios con pandillas. 60 de 100 deserción escolar. Pero además, procesos de alimentos casi todos, madres solteras casi todos. Y sientas a una persona a la que tuvieron que obligar judicialmente a pasar alimentos a sus hijos, a que cuide a esas mujeres violentadas físicamente, cuando él las violentó psicológicamente, obligándolas a enfrentar a sus hijos con él porque no pasó los alimentos, no pues, ¿de qué? O sea, no hay autoridad moral. No hay autoridad moral. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Si volvemos un poquito a la pregunta de los cuidados, en el Perú, 23% del PBI proviene, según cifras de la OIT, del trabajo no remunerado que ejercen las mujeres cuidando. Es decir, el trabajo que hacemos en la casa, el trabajo que hacemos con los hijos, el trabajo que hacemos con los ancianos, nuestros padres, con las personas con discapacidades que están en nuestra familia. ¿Tú qué propuestas tienes respecto a la política de cuidados con miras al 2026? Porque esto es un tema central que recorre a las mujeres de todas las clases socioeconómicas del Perú. Respuesta concreta primero y una pequeña digresión de explicación de sentimientos, que me parece importante que las personas empaticen con eso. No hay una política de cuidado en el Perú. No hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es implementar una política de cuidado, ¿no? ¿Y qué cosa es una política de cuidado? Que el Estado te dé la tranquilidad
que existen espacios a donde el niño puede estar seguro, lo que fue en su momento los guaguaguasis, por Guaguaguasi, ejemplo. por supuesto. Ese fue el primer ensayo de una política de cuidados. Para ancianos no he escuchado ninguna política de cuidados en el Perú que se haya implementado. No existe. Lo más parecido son los espacios de casa de la tercera edad municipal, que te permite un espacio de distracción para la tercera edad, pero no cuidado. Quizás Padomi, pero no es un cuidado integral. Claro, es diferente. ¿Ya? No es un cuidado integral, pero por lo menos te ahorra Es el un tener... cuidado médico a domicilio para los ancianos. Que es bastante, Está ¿no? bien. Porque por lo menos no tienes que llevarlo tú y dejar el trabajo. Claro. Pero digamos, no está integrado, no está pensado como cuidado, está pensado como descongestión del hospital, no como atención. Sí, exacto. No como atención. Claro, o que sea, ese merece. anciano tiene que quedarse con una mujer en la casa todo el día igual. Exactamente. Ya, el niño nace, se queda huérfano, funciona Inavif, funciona bien, a ese niño nadie lo va a tocar, ese niño va a crecer bien, funciona Guaguaguasi, donde dejo a mi hijo en las tardes para trabajar. Hay espacios de cuidado de niños supervisados y monitoreados donde al niño no le pase nada, donde el Estado responda de inmediato. ¿Cómo hago con esos hogares a donde hay violencia sexual? ¿Puedo denunciar o no puedo denunciar? Ya no es un espacio seguro dejar al niño en la casa con el abuelito, con la abuelita, con el tío, con la tía. Claro, eso también es el problema de los cuidados. No Total. solamente el peso que recae sobre las mujeres que ya no pueden dedicarse a trabajar, a descansar, a lo que le corresponde a cualquier ser humano, sino que también paga la infancia. Porque cuando tú dejas a la infancia en manos de cualquiera, desde la vecina hasta el tío, le pasa cualquier cosa a la infancia. Exactamente. ¿Y tú estás a favor de que las mujeres que trabajan cuidando Reciban una tengan una remuneración. remuneración y o tengan seguro de salud completo A ver. y o jubilación? A ver, sin duda, yo creo en el trabajo remunerado. Yo creo en el trabajo dentro del hogar remunerado, no solamente de las trabajadoras y trabajadores del hogar formales. las O sea, madres. Te estoy hablando de las madres Sí. o de las hijas, porque también hay hijas que terminan, digamos que Sí. te lo digo generacionalmente, Sí. ¿no? El cuidado de la Desde tercera la edad adolescencia. viene acompañado de algo que no tiene el cuidado del niño. El cuidado del niño viene acompañado de felicidad. Bueno, te vuelven loca también, pero te viene acompañado de felicidad. El cuidado del adulto mayor enfermo viene acompañado de dolor, ¿no? Porque es mucho más difícil, ¿no? Es clínicas o hospitales, ya hospitales es peor, ¿no? Porque se te está muriendo y estás haciendo una cola infernal que parece que nunca va a llegar. Pero esas deberes de cuidado, labores que no son deberes en realidad, son responsabilidades de cuidado, que no se puedan o que no se quieran tercerizar, porque no hay un sitio donde dejar al niño, porque no hay una posibilidad de que el anciano pueda tener esa garantía de cuidado, no solo un PADOMI, sino una cosa mucho más integral, o porque tú no quieres poner a tu padre o a tu madre en un espacio donde pueda estar mejor cuidado, por la razón que fuera, sí tendría que ser remunerado. ¿Puede ser remunerado en un país como este? Probablemente no, pero hay otras formas. Tú puedes hacer espacios de estudio, por ejemplo, virtuales, que te permitan ir estudiando mientras cumples ese deber o esa responsabilidad. Mira cómo lo asocio a deber de pura estructura mental. Debes tener también un seguro que no sea el SIS, que es un desastre, ¿no? Si fracasó la pandemia fue porque el SIS se generalizó en la nomenclatura, pero no se generaron los espacios donde SIS pudiera realmente cubrir la demanda de todos estamos asegurados. O sea, todos estamos asegurados significó nadie está asegurado, porque no hay capacidad logística para todos estamos asegurados. Por eso tú me planteas lo de salud, porque salud funciona un poquito menos mal que el SIS, pero tendría que funcionar bien. O sea, sí tendría que haber la posibilidad, que ya existe con el SIS, que el cuidado pudiera tener un soporte de salud y una jubilación mínima fruto de ese rol que tú has cumplido. Tendría que estar valorizado. Claro, o sea, si tú trabajas unos años o toda tu vida cuidando, tener cobertura de salud universal Es lo mínimo, y tener pero- una jubilación. Pero buena, bueno, ¿no? O sea, yo no reclamaría una cobertura de salud porque la respuesta va a ser ya hay, ¿no? Reclamaría una buena cobertura de salud. pero la jubilación no hay. No, ni a ver en el corto plazo. El sistema de jubilación en el Perú ha fracasado completamente, pero hay otras formas de generar esos sistemas de jubilación. Por ejemplo, a través del IGB. O sea, tú puedes generar una pensión a partir de tu IGB personal, ¿no? Que es, oye, ¿cuánto consumo? Y la cuidadora consume medicinas, consume alimentos, consume todo, porque lo consume para un tercero, pero es quien se encarga de la compra también.
y eso te puede generar una jubilación a partir de esa actividad que tú le has generado al país, pero necesitas pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, Sí, así si como dentro- muy a menudo tenemos que hacer en Pero el Perú, no, pensar es fuera que, de la caja. es que no hay otra salida en un mercado informal como el nuestro, la única cosa que pasa es que compras. Entonces es esa compra a través de lo que tú tienes que trabajar en la formalización, ¿no? No va a ser a través de formalizar con SUNAT poniéndote acá la cuchilla, que ser formal es cada vez más costoso, ¿no? Yo no sé cómo llegas tú, pero yo ya días como hoy empiezo a ponerme triste porque tengo que pagar planilla, tengo que... Sí, pues, ¿no? Tengo que ver si pago la luz o el teléfono, ¿no? Para el siguiente mes pagar lo que no... O sea, vivir así es infernal, ¿no? Mejor es no hacer empresa. Entonces trabajas en el sector privado o trabajas siendo empleado, pero ojalá que te paguen a fin de mes y no te corran 4 o 5 días, porque si no la empresa quiebra, y si la empresa quiebra te botan del trabajo, te botan del trabajo, o sea, es ya, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando al límite, ¿no? Hay una pregunta que me interesa muchísimo hacerte. Hace un rato hablábamos de las mafias, del crimen que está instalado en el poder, que también tienen un vínculo bastante estrecho, más de lo que creen muchos ciudadanos, con los movimientos antiderechos. Y esto concierne mucho a las mujeres también. Ya. Entonces, ¿cuál es tu posición frente a los movimientos antiderechos que están presentes en el Perú y que socavan el bienestar, la seguridad, Están los presentes derechos? en el Perú, están gobernando el Perú. Sí, y en Ya. el mundo también. Sí, claro. No quería pintarla tan oscura, pero los movimientos antiderechos están hoy en día socavando los derechos de las mujeres, de los adolescentes, de los niños y de las niñas. ¿Cuál es tu posición De los frente... indígenas, de los ambientalistas. Sí, ¿cuál es tu posición frente a estos movimientos? Porque, como tú bien decías hace un rato, no hay espacios vacíos en el poder, ¿no? Entonces, si tú dejas un espacio vacío, inmediatamente va a ser copado por otra persona. Entonces, pensar que uno puede no hacer nada frente a los antiderechos es un error. No existe eso, no existe, ¿no? Y para hablar quizás de temas más concretos, para que la audiencia sepa a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, esta misma semana, hoy mismo, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, hay profesionales de la salud que están siendo acosados por sectores ultraconservadores del Congreso relacionados a la religión, de hecho, religión contra la que yo no tengo nada, Sí, claro. pero no está de más decirlo, porque estos profesionales de la salud y porque la institución No del quieren aplicar. INMP están aplicando abortos terapéuticos a niñas violadas y han puesto el grito en el cielo, los evangélicos del Congreso, que ¿cómo así? A ver, yo quiero decir varias cosas. El aborto terapéutico, que es válido, o sea, es poner en riesgo la salud físico-mental de la mujer, es causal legal de aborto terapéutico en el Perú. Totalmente, nosotros lo aprobamos, Número siendo uno. ministra de Justicia y Derechos Humanos. Sí, No sabe la número guerra. uno. Número uno. Es legal. O sea, por ahí ya. Y segundo, me parece genial que los médicos que tienen tanto miedo y que esta institución se hayan posicionado y han dicho, sí lo vamos a hacer, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los estándares protocolo. internacionales de derechos humanos y de protección de la infancia. Y se levanta este sector del Congreso y está tratando de hacerle bullying, por decirlo de la manera más sencilla posible, al personal de salud. Totalmente. Y obviamente dejando a estas niñas gestar, parir y maternar a los 11 años Dejando después de a esas una niñas violación. abortando en un... Sí, abortando también por afuera del sistema y muriendo. Sí. Muriendo. Entonces, a lo que voy con toda esta explicación, ¿no? Que puede tener, o sea, aplica a muchas cosas. Aplica a enseñar educación sexual integral en los colegios. Absolutamente. Aplica al aborto terapéutico que le da a nuestro país. ¿Cuál es tu posición frente a los movimientos antiderechos? Porque, a ver, Los confronto. los confrontas. Directamente, Cuéntame un poco. Directamente. Mira, yo trabajo en derechos humanos, Sí, Soy eres profes- ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. pero Aparte. trabajo en derechos humanos antes de ser exministra. O sea, trabajo en derechos humanos de toda mi vida. Mi maestría y mi especialidad es en derechos humanos en la Universidad Complutense en Madrid, cuando tenía, no sé ya ni cuántos años, pero era bastante joven. 20 y algo. Y mi segunda especialidad también es en derechos humanos en la Universidad, en American University en Washington. Y he sido profesora toda mi vida de la policía, de las Fuerzas Armadas, 14 años, del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del CAEM. Las 3 promociones de derechos humanos del CAEM son mis ahijados y mis alumnos. Y enseñé muchísimos años en una universidad, aquí en el Perú y en el extranjero. Y estoy sacando la tesis para regresar a enseñar. A mí lo que me gusta es la docencia, me encanta la docencia.
Y regreso a la política también por eso, porque siempre enseñé que había que asumir responsabilidades. Entonces, cuando se me presentó la posibilidad no podía eludirla, ¿no? Yo creo que los países cambian en sus aulas. Entonces, creo en eso y creo que el centro de la acción política tiene que ser el ser humano. Y tienes que hablar en clave de derechos, respetando al otro, pero en clave de derechos. El partido donde yo estoy ahora tiene un budista, un agnóstico, un evangélico, una católica y un testigo de Jehová en el espacio donde se toman las decisiones. Y la primera decisión que hemos tomado, yo soy la católica, la primera decisión que hemos tomado es que esto es un Estado laico. Fundamental. Sí, pero no es fácil, ¿ah? No, Todas las pero guerras fundamental. del mundo han sido guerras religiosas. Fundamental. Estado laico, respeto a la libertad religiosa, respeto a la profesión de fe. Sí. Pero tú no gobiernas a partir de eso. No. Entonces, La escuela, la salud, no se hacen políticas públicas ni leyes basadas en la religión. exactamente. Exactamente, y además hay objeción de conciencia cuando una posición no vaya contra la... Votas en contra, pues, ¿no? Pero tú no puedes diseñar una política pública de negación. Entonces dijimos, a ver, en el tema del aborto, ¿en qué estamos de acuerdo? En que una niña no debe estar expuesta a la toma de esa decisión, sacando el aborto terapéutico, porque eso está, digamos, es un tema médico, es un tema de salud, es un tema de no estás eligiendo entre la vida, no hay alternativa. No tienes opción. No hay alternativa. O mueres, o te enfermas, No o hay tu salud mental paga pato. No hay alternativa. Pero no tienes opciones. Entonces, ¿qué está pasando de acá para abajo? ¿No? Oye, píldora al día siguiente, te la cargas por un tema absurdo, pero se la cargó. El Tribunal Constitucional en su momento es una barbaridad. Nosotros logramos resolver ese problema cuando estaba ministra Patricia y yo estaba ministra de Justicia. Educación sexual y reproductiva de la de verdad, ¿no? No, mira, han sacado esto en la página 44, ya está mal, pues corrígelo, pero eso no es mucho más Claro. integral. No quieres eso. Ah, bueno, entonces, ¿cómo haríamos? Violan a las niñas dentro del hogar. Oye, evitemos que violen a las niñas dentro del hogar, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? ¿Viven todos juntos? Bueno, ¿cómo...? Pero una vez que ya la violaron. Pero exactamente. ¿Aborto o Pero no primero aborto? pongámonos de acuerdo en esto. Y después libertad. Yo estoy en contra, pero libertad. Lo que quieren hacer ahora las personas que están legislando en contra son las mismas. Todo el tema de educación se lo cargaron. Todo. No solamente las universidades, no solamente SUNEDU. Toda la lógica y la dinámica de la educación con enfoque de género. Ya, ¿no te gusta el enfoque de género? Defínelo. Ya, elimina estructuras patriarcales que no permiten igualdad de oportunidades. Equidad, no igualdad, no es lo mismo, porque no corremos en el piso parejo. Tienes que nivelar el piso. Todo ese debate se lo cargaron iniciando este gobierno, empezando el gobierno, todo el tema de educación. Se cargaron todo el tema de salud, derechos sexuales y reproductivos. Bien, la lógica, bien implementado. Entre ellos, que ahora estamos, de hecho, corriendo firmas para el tema del respaldo a la decisión que se ha tomado. Y finalmente, ¿cómo persigues el tema de violencia sexual? No lo persiguen, pues, porque como han liberado toda la persecución del crimen organizado, que beneficia a los temas de trata de personas y a los temas del poder vinculado al delito, lo que estás haciendo es promoverlo. Llegas a la decisión de tomar, de abortas o no abortas. Como Estado tienes que implementar una política. ¿Lo dejas abortar afuera o le das alternativas para... Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que una niña sometida... No estoy hablando del aborto terapéutico, eso digamos, Bueno, eso pero es en médico. muchos casos el Eso es aborto médico, ¿no? de las niñas es aborto terapéutico. Sí, porque totalmente. su cuerpo y su mente no están lo listos van a para resistir. gestar y para parir. Pero vamos al general, el aborto. ¿Hay alguna posibilidad para una niña de 14 años que tenga alguna oportunidad de ser madre si desea en este país? No, Constanza. No. Entonces genera condiciones y que ella tome la decisión. Está en posibilidad de tomar decisiones. Si es un tema médico, no hay nada que pensar. Pues, Constanza, es un tema médico. Lo que están haciendo ahora es intentar sacar de la posibilidad de la discusión de si eso no es un tema médico. ¿Y por qué están logrando todo esto? Porque tienen los votos. ¿Cómo hacemos que no tengan los votos? Llegando al Congreso. No hay otra forma. Ni siquiera les importa la opinión de la gente, Constanza. No la están escuchando. Tú me dices a mí, Marisol, en una situación límite, ¿qué te gustaría que hiciera tu hija? Lo que ella considere. Porque ella, igual que yo, ha sido formada en respetar la vida, pero esto no es un debate de pro vida o contra la vida. Nadie está en contra de la vida. Nadie. O por la libertad. Y hay que respetar la libertad. En el partido, en el ideario del partido, en su estatuto, hay dos principios: justicia y libertad.
todas las libertades económicas, sociales, decide tu vida, y democráticas. ¿Dónde está el límite del ejercicio de tu libertad? En la mía. ¿Te puedo impedir que abortes? No. ¿Me puedes obligar a mí a hacerlo? Tampoco. Pero ahí discrepo, ¿no? Porque en realidad el principio de defensa del aborto legal y seguro para todas las mujeres, incluyendo a las niñas y a las adolescentes, nunca, jamás en ninguna sociedad es una obligación de abortar. Absolutamente. Es un derecho a hacerlo si tú quieres. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero es que el antiderechos te vende... Claro, por supuesto. A eso me refiero. La lógica antiderechos te dice... las mujeres que son pro aborto quieren que todas las mujeres aborten. Mentira. Exactamente. Las mujeres pro aborto, que en general son las feministas, para nombrarlas No, y nombrarme, y no lo que quieren necesariamente. es que todas puedan decidir. Mira, hay un grupo derecho que se llama, a decidir. Hay un grupo que se llama Tejedoras, ¿ya? Que no es una asociación ni nada, es un grupo de mujeres. Yo estoy en ese grupo. Todas defendemos el derecho a la libertad de elección. Sí. Ya está. Y cuando Como sea... católicas por el derecho a decidir. Exactamente. Que son católicas Exactamente. y están a favor del aborto. Exactamente, a favor de la decisión libre. Claro. Ya está. Es que lo que pasa es que decir a favor del aborto es una forma corta para decir a favor de que todas podamos decidir. Pero si no lo explicamos en largo, dejamos que la explicación de los antiderechos genere una nube gris en torno a esto, que hay que explicarlo en largo. Nadie te da espacio, ¿sabes? Porque te dicen, ¿estás a favor o en contra? Un ratito, Sí. pues. Primero, estamos todos a favor de que no tengamos que llegar a esa decisión, ¿no es cierto? ¿Qué tal si... Todos. O sea, la feminista más radical te va a decir educación sexual para Pero los saber, antiderechos no. anticonceptivos Pero para elegir y aborto legal para no morir. Pero los ¿no? antiderechos te van a hacer decir sí o no. Por supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que No pasa es que hay están falseando el debate. Están falseando el debate. No Están hay que falseando el permitir debate. que te acorralen al Claro. sí o no. Claro, no. Y no permitir que te acorralen al sí o no es tener claridad. Claro. Oye, un ratito. Primero, no es a favor de la vida o en contra de la vida. No es pro vida y contra vida. Yo tenía, a ver, ese concepto también en la cabeza. Porque las narrativas te van ganando, pues. Claro. Entonces hay que tener mucha claridad. Eso no es real. Todos estamos a favor de la vida. Ya. Unos creemos que a favor de la vida significa que tú puedas elegir si abortas o no abortas. En realidad lo creemos todos, pero hay que decirlo, hay que repetirlo, hay que repetir, garanticemos la libertad de elegir. Y a partir de ahí haz tu trabajo, como quieras, da opciones, da alternativas, no acorrales. En aborto terapéutico no hay debate, el aborto terapéutico es médico. Es necesario. Es médico, además, es médico, físico o psicológico, es médico, no lo decides. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué te dice el antiderecho? Están caminando hacia... No estamos caminando hacia nada, lo médico es médico. Lo médico es médico, no es optativo. Ahora, Sí, y no le podemos mandar a las mujeres el mensaje de que su vida es superflua y secundaria. Porque si le niegas el aborto terapéutico a las mujeres, eso es lo que les estás diciendo. a ver, el aborto terapéutico supone vida o muerte, ¿ah? Sí, en algunos casos. Debates como estos son necesarios. O sea, no le Absolutamente. permitamos a la política que va a hacer ese el debate, estoy a favor de la vida y tú no, porque eso no es real. Absolutamente Estamos todos a no. favor de la vida. Mira, yo te garantizo que no hay ninguna feminista en este país, ni en este planeta, ni la más radical, que quiere que una mujer aborte. Nadie quiere que una mujer Entonces, aborte. obliguemos al debate. Todo el mundo quiere que las mujeres elijan. Obligamos al debate de por qué se llega a esa situación. ¿Por qué te has cargado a este Congreso toda la legislación que permitía que la mujer supiera? Ya no te estoy hablando de la violencia sexual, porque ese es otro tema, pues nadie se somete a la violencia sexual, pero si no estás informado debidamente de tus derechos sexuales y reproductivos o de cómo cuidarte con una anticoncepción, entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a volver pues al... Claro. Ya eso no... O sea, si tú aprueba que prohíbes no funciona, educación ¿no? sexual y después prohíbes el acceso a anticonceptivos, a la píldora el día siguiente, bueno, tú mismo estás generando esas posibilidades de aborto. Si tú mismo las eliminas un generaste. Ministerio de la Mujer y te olvidas que la mitad de nuestro país somos mujeres, estás invisibilizando y lo que no se menciona no existe. Totalmente. Por eso la necesidad de hablar de niños y de niñas. Entonces, eso no es una guachafería del idioma, eso es la necesidad de visibilizar que existen Ujú. o que existimos. Claro, Entonces, yo te existimos. agradezco, es muy complejo, la gente normalmente se hace la loca,
Porque, no, acá no. No, y además a mí tampoco me gusta, pero no te dejan el espacio para explicar. Sí. No, a favor o en contra, un momentito. Sí, un segundo, no me corrales. Claro, y Stop antes yo bullying. decía en corto, ¿no? A favor de la vida, pero también de la libertad, pero eso no es justo, porque es como si estuviera diciendo que el otro está en contra, y no es real. Todos estamos a favor de la vida y todos estamos a favor de la libertad. No, sí. Entonces garanticemos que eso se pueda dar hasta donde estamos de acuerdo, garanticémoslo. Y donde no estamos de acuerdo, política pública, concreta, sencilla, y haz todo lo que tú quieras para que hayan espacios a donde una mujer pueda tener opciones para no abortar. Pero primero garanticemos esto. Cuando tú este debate lo anulas, ya no se discute derechos sexuales y reproductivos. Nadie habla de eso. Ya no se discute el aborto terapéutico. Nadie habla de eso, porque lo convierten en es previo a. Entonces, y como estos mensajes son cortos, cerrados, bloqueados, el debate político lo divides. Por eso Tejedoras a mí me gusta tanto, porque en Tejedoras estamos de acuerdo en todo, incluso en defendamos todas la vida y defendamos todas la libertad. Ya, si estás contra eso, ya, bueno, ahí sí ya no conversemos, no, ándate para allá, porque no se puede. Y no soy menos católica por respetar el derecho del otro, ¿no? Y quien pretenda decirme eso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, o sea, ya esos niveles de debate, qué loco que los antiderechos generalmente sean antipapa Francisco también, ¿no? Te das cuenta que los católicos que son antiderechos, porque el Papa Francisco abre estos espacios de diálogo que ellos niegan, ¿no? Este discurso cerrado de sí o no, lo peor que le puede pasar a la pena de muerte, ¿no? Sí o no, ratito. Hablemos del sistema de justicia. Calma, debate, pensamiento Pensamiento crítico. alteridad, empatía. Pensar diferente porque me enriquezco, porque me ayudas a corregir las formas, a que no esté al explicar las mías usando palabras que puedan ofender al otro y que como esto de pro vida, un ratito, yo no soy pro muerte. No, Entonces, absolutamente que no. Eso es necesario y el debate político veloz no te permite estos espacios de serenidad. ¿No? Que Veloz y falaz. sí, y simplón. Sí. Y los problemas como estos nunca son simples, está la vida de la gente detrás, ¿no? Claro, y todas las complejidades sociales. Me encanta este debate, es uno de mis debates favoritos, Sí, yo pero sé. vamos a ir a las preguntas de la audiencia porque se nos va acabando el tiempo. Muy bien. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Preguntas concisas e interesantes que nos han llegado. Nos dicen, teniendo en cuenta que la corrupción es uno de nuestros problemas más grandes y que empeora otros problemas, ¿cómo van a hacer ustedes, es decir, tú y tu bloque político, para evitar llevar candidatos, asesores, profesionales y otros que sean corruptos? Y además, ¿cómo van a proteger a su gobierno si ganan de corruptos heredados que ya están metidos en el Estado? Transparencia y denuncia. Yo creo que el discurso, la corrupción para mí es el problema del país, la corrupción y la impunidad. Esos son los dos problemas que persisten y que existen y que te generan todos los demás problemas. ¿Ya? Y para la corrupción hay recetas que ya están escritas. Transparencia y denuncia. Yo logré empujar, y hablo en primera persona, pero en realidad había muchísima gente detrás, no es idea mía. Pero la transparencia es la receta. Es decir, iluminas, ves la mugre, pues, ¿no? Oscureces, no se ve. Eso lo vemos en todas partes. Logramos incorporarlo dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No se pudo elevar a organismo constitucional autónomo. Es lo que necesitas. Necesitas una autoridad de transparencia por encima del Ejecutivo que permita transparentarlo todo. Y denuncia. Necesitas que la gente se sienta en la libertad, en la tranquilidad y en la seguridad de denunciar y que la denuncia va a surtir efecto. ¿Cómo vamos a garantizar que nuestros candidatos no sean corruptos? Con todas las posibilidades que te permita la información que existe, que lamentablemente no es completa. Si tú hay ahora una ventanilla única que te dice si un candidato tiene o no tiene denuncias. Yo ya he estado en varios procesos electorales y ocupando cargos en la revisión de esta documentación. Tú le preguntas al delincuente que es tu candidato, ¿tienes denuncia? No, yo soy un ángel, te dice, y lo firma. Le preguntas a la ventanilla única, oye, este señor tiene investigaciones, generalmente no está cruzada la información. No tiene. Lo presentas y te das cuenta en el camino que sí tenía. Bueno, ahí lo tienes que sacar. Claro. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Me encantaría decirles que mi compromiso, el nuestro como partido, que es no llevar a ninguno dentro de lo que en nuestras posibilidades está de detectar a tiempo. El segundo compromiso, una vez que lo detectas, lo sacas de juego.
Oye, pero no se puede sacar si ya está inscrito, porque la ley no te lo permite. Bueno, lo sacas del juego públicamente. Le dices, él tiene un número, yo no lo puedo sacar, pero ya no me representa. Ya los ciudadanos escogerán. Si ya entró, lo votas, pues. No, me quedo sin un voto. ¿Qué importa? Ese voto no te sirve. Y una propuesta que estoy haciéndola dentro del partido y después será pública, es que la Comisión de Ética del Congreso sea una comisión de ciudadanos. No una comisión, sí, porque es que si sigue siendo formada por congresistas, el juego de las sumas y restas dentro del Congreso nunca permite que... Claro. Eres juez y parte. Que un violador, que un mochasueldos. Ahora que tenemos 2 cámaras, se puede hacer con la doble cámara, pero a mí me parece que Ciudadanos te da la garantía de... si tú representas a la ciudadanía, entonces quien juzga si tu conducta es ética o no debería ser la ciudadanía, ¿no? Sí. Y hay que buscar mecanismos. Mientras tanto, tiene que haber una doble cámara en eso, por lo menos para empezar, porque la Comisión de Ética es un desastre. Entonces, la pregunta era, ¿cómo garantizamos con todos los mecanismos que te permite la información pública en el corto plazo, en el mediano plazo, eliminando al que detectas fuera del plazo porque la información no es real, y en el mediano plazo ya implementar como política pública transparencia en el más alto nivel como organismo constitucional autónomo por encima de la cosa chiquita que es a nivel de ministerio, para que esté más arriba del poder y pueda iluminarlo todo. A la gente le gusta hablar de transparencia, pero la transparencia en primera persona no les gusta tanto. Y acá quiero aprovechar para recomendar una aplicación también que ha sacado Ojo Público que se llama Streetwiki, para que la gente pueda informarse mejor sobre los candidatos. Es muy buena. Esa aplicación da información sobre las fortunas personales de los candidatos y también sobre los procesos que puedan tener abiertos. Entonces les recomiendo usar la aplicación antes de votar. La segunda pregunta que nos llegó es, y yo sé que esta pregunta te va a gustar, ¿qué planes tienes para erradicar el sicariato? Ah, bueno, un montón. Sí, un montón. Esa es mi especialidad, pero mi especialidad no es de afuera, que eres un espectador, sino desde adentro. Yo trabajo en cárceles desde el 2011, como congresista, como ministra y como agente pastoral. O sea, que trabajo con delincuentes, 70% tienen sentencias, o sea, son delincuentes, han cometido delitos. Hay cosas de mediano plazo y de largo plazo. Las de mediano plazo son las de cortísimo plazo. Mediano y largo, atender, lo hemos conversado durante la entrevista, atender causas. Deserción escolar, violencia intrafamiliar, que tiene que ver con Mamá Podcast, ¿no? De verdad. Deserción escolar, violencia intrafamiliar, barrios con pandilla. Eso lo tienes que atender como Estado, con políticas públicas que crucen. Largo plazo, reinserción. ¿No? El que está en la cárcel va a salir. Perdónenme que se los diga, no quiero asustar a nadie, pero el 70% de los que están en la cárcel van a salir. El 7.000 de los 100.000 tienen penas menores de 5 años. Van a salir más rápido. O los arreglas o salen peor. Yo lo hago por solidaridad, lo hago por segundas oportunidades. Pero no importa por qué lo hagas tú. 2 dedos de frente. Si van a salir, saca lo mejor de lo que entraron. Dales un oficio. Reinsertar. Que terminen en el colegio. Se llama reinserción. Reinsertar. Entonces, eso es mediano y largo. ¿Este gobierno puede hacer algo? No puede hacer nada. Primero porque está gobernándonos la mayoría de esos que deberían estar en la cárcel. ¿Ya? Sí, yo lo digo siempre sin ningún temor, la verdad, porque si tuviera nombres y pruebas, no lo dirían los medios, lo denunciaría en fiscalía. Pero obviamente, gente que legisla a favor de los delincuentes no puede ser más que un delincuente o un asalariado de delincuentes. Y eso es mediano y largo. Corto plazo, hay 5 cosas que hay que hacer. Corto plazo. 1, cuando chapes un delincuente, mételo a la cárcel en el acto, porque eso disuade. Esa es tu propuesta de los... Lo has nombrado Unidades de flagrancia. Unidades de flagrancia. En los centros penitenciarios. Claro, porque tiene 69 penales ya construidos. Elige solamente uno en cada región. Ya tienes la carceleta, no necesitas armar otra. Claro. Solo tienes que habilitar un espacio donde exista un defensor público, un fiscal, un juez y, bueno, la policía, que ya está ahí además, en muchos de los casos. ¿Y qué significa eso? 2 turnos más. 2 turnos más multiplicado por 26. O sea, la unidad de flagrancia te permite procesar de forma express judicialmente a una persona para que ingrese al sistema penitenciario si realmente lo merece. Pero además le puedes dar una ventaja, le puedes decir, mira, ya te tengo, acá está la cámara, ya te chapé, ya estás fregado, acá están todas las pruebas, te vas a hacer preso de todas maneras. Si me ahorras el tiempo y la plata, en vez de irte 10 años, te vas 9. Ya está, 10% de la pena, te voy a... Pero no me hagas perder tiempo y dinero. A ver, ya está. No me quiero declarar culpable. Bueno, no importa. Entonces, en 24 horas voy a ver todas las pruebas y voy a declararte culpable yo. Ya hay 20 y tantas unidades de flagrancia. Vamos a llegar a 30. Pero se han demorado 2 años en implementar eso. Y esto lo puedes implementar en 30 días. La cosa es que no pase por el Poder Judicial, porque ahí pasa se puede por el quedar Poder años. Judicial, pero ahí... El juez Claro, está allí, ahí, no tiene allí. que ir
ir a Claro. hacer todo el recorrido. Claro. Además, se vencen los plazos y lo tienes que soltar. La defensa pública atiende de 8 a 5 de lunes a viernes. El choro te roba el viernes a las 6 de la tarde, pues. Y entre el viernes a las 6 de la tarde y el lunes pasaron 72 horas. Entonces, tienes que liberarlos porque mientras llegue el fiscal, el papelito, es una barbaridad. Solo eso, manda 2 mensajes. Disuades al otro, porque si te agarro te vas a la cárcel. Ya no es que te vas a librar, que tu amigo, que tu primo, que la coima. Te vas a la cárcel en 72 horas, en 24 horas. Ya tengo las instalaciones, ya tengo los espacios físicos. Eso es lo inmediato. Lo segundo es que tienes que hacer que los procesos penales sean rápidos y eficientes. Si no tienes velocidad, eso es plata, eso es presupuesto. La verdad es que no es otra. Bueno, presupuesto y sanción. Una vez que les das la plata, le dices, mira, lo que está para atrás, síguelo a tu ritmo. Lo que empieza ahora, ¿cuánto dinero necesitas para que respeten los plazos que dice el código? Porque el código respeta los plazos para la víctima, pero no para el sistema. O sea, tú tienes 3 días para apelar, pero él tiene 4 meses, 5 meses, 1 año. Y hay juicios que han demorado 30 años. Eso no es justicia. Esas 2 cosas tienen que ver con disuadir al delincuente, que el delincuente sepa que lo vas a meter a la cárcel. Lo otro tiene que ver con que las cárceles sean seguras, ¿no? Hay cárceles muy seguras, Cochamarca, Fátima, pero es un modelo, Ancón 1, pero hay cárceles complejas. Cuando la gente dice, vamos a hacer megapenales de 20,000, esa no es la salida, porque 20,000 presos son 20,000 visitas el día de visita. ¿Cómo administras eso? Eso es bien complicado. Y Lurigancho es el mejor ejemplo de una cárcel con 10,000 presos. Más que eso es difícil. Se puede hacer, no sé si es eficiente, pero sí tienes que hacer más cárceles. Yo creo que más fácil es más funcional, porque puedes separar procesados. Prefiero una cárcel para procesados, otra para sentenciados. Claro, porque si no se contagian. mezclan todos, ¿no? O sea, el éxito de una cárcel mal administrada es el número. O sea, como no saben, hablan, pues repiten, ¿no? Creen que todo va a funcionar como El Salvador. El Salvador tiene otro tipo de actividad delictiva. Lo único que hay que copiar de El Salvador es la sensación de tranquilidad. Eso hay que darle a los peruanos. Entonces, estas 2 tienen que ver con cómo disuado al delincuente de cometer el delito. Te voy a meter a la cárcel de todas maneras. Segundo, cómo hago que esa cárcel funcione. Y eso necesita inversión. La verdad es que existen muchos planes. En el 2016 declaramos en emergencia el sistema penitenciario. Han pasado 8 años. Algo que tiene 8 años declarado en emergencia. No es emergencia. No es emergencia. Y ya los otros 2 temas tienen que ver con grandes reformas. El reforma del sistema de justicia está acá, recursos, y eso es la reforma policial. Tú no puedes tener policías que se formen 6 meses, a los que les das un arma, porque no tienen mística. Terminan con los pulpos bañándose en la piscina, como han visto muchos de ustedes. Necesitas policías bien formados, con la mística de servir. El himno de la policía es lindo. Es lindo. El himno. No. Y hay policías que lo honran. Sí, no, he visto... Dispuesto a servir, presto a servir, listo a morir. Pero hay policías que lo deshonran. Entonces, no se molesten conmigo, señores policías, si les digo que ese señor en la piscina deshonra el uniforme. Claro, por supuesto. A ese señor hay que meterlo a la cárcel. Claro. Y cuando un policía va preso, tiene que tener una sanción del doble que un civil. Sí. Porque a ese tú le diste armas para que te cuiden y las ha usado contra ti. Igual que el senador corrupto, Claro. que el diputado corrupto, que el alcalde corrupto. Claro. Porque ha usado el poder que tú le has dado contra ti. Entonces, esa es una reforma policial. Sí. Y los ascensos tienen que estar asegurados en función de mérito, no tarjetazo. Y el hospital de la policía tiene que ser un buen hospital, porque si ese señor está dispuesto a morir por ti, tienes que cuidarlo bien, tienes que tener incentivos. Y ya lo último es una unidad especializada de investigación. La última generación de policías de investigación de lo que fue la PIP ya termina. Creo que el último es el general Sanabria, el que está ahora de jefe de la policía. Ya no hay más generación. Entonces, no hay unidades de investigación especializadas. Necesitas una policía de investigaciones especializada. Por supuesto. Y yo creo que con estas 5 medidas urgentes, de corto plazo, tú puedes enfrentar al sicario, al extorsionador, al narco, y ya luego tienes que desmontar toda esta legislación de este Congreso, que es un desastre, Claro. digamos, pero todo es Que mediano. ha legislado a favor del crimen Pero organizado. eso es mediano y largo, ¿no? Porque necesitas tener poder. Ellos no van a ir en contra de las leyes que han aprobado porque benefician a sus amigos Por supuesto. y a sus financistas. Sin ¿Tienes- generalizar, hay buenos también, ¿no? Son los menos. ¿Tienes alguna propuesta para extender licencias por paternidad? Pero por supuesto, pues que si tú no comienzas por extender licencia por maternidad, la responsabilidad no es compartida, pues.
Por ¿no? paternidad. Sí, claro, Extender licencias claro, por pero por paternidad. supuesto, es que el padre, si tú quieres que se compartan responsabilidades, obviamente la lactancia eso es exclusivo de la madre, pero todos los demás cuidados son compartidos. Y si tú no tienes la licencia de paternidad entendida también como una responsabilidad compartida, no puedes exigir que la responsabilidad sea compartida. Probablemente no el mismo plazo, ¿no? El plazo de lactancia es diferente, pero sí, sin duda. Además, eso lo cubre en un mercado formal. La empresa. Eso lo cubre, no lo cubre la empresa, lo cubre salud. El costo para la empresa es otro. El costo para la empresa es preparar a alguien que reemplace por ese tiempo. Pero bueno, si queremos una sociedad mejor, hay que asumir algún costo también, ¿no? ¿Tienes alguna propuesta para cambiar leyes y procesos de adopción? Mira, a mí me tocó intentar modificar la ley, el Código de Menores, y no lo hicimos, porque hasta que no logremos que esta lógica o esta corriente antiderechos no cambie, cualquier legislación convierte al niño en objeto de derechos y no en sujeto de derechos. Entonces, uno de los problemas principales era el tema de adopciones. Yo siempre he pensado que el padre y la madre, o la madre no es reemplazable, pero si tú no generas un sistema de adopciones más eficiente, las adopciones se han convertido también en un espacio de corrupción terrible. Y hay muchos padres y madres solteras, o familias monoparentales que quieren tener hijos. Si tú generas un sistema rápido de adopciones y eficiente de adopciones, eso funciona. Hay propuestas técnicas, yo no te puedo hablar de una propuesta del partido, no hemos entrado a ese nivel de detalle, pero sí De te puedo hablar granularidad. pero claro, de proceso, pero es un tema sustantivo. Son 5 los temas sustantivos. Uno lo logramos, que era el derecho a ser educado con amor, que lo plantearon en negativo, que es la prohibición del castigo físico. Eso se logró implementar. Otra era si el niño era sujeto o objeto de derechos. Ese es el gran debate de fondo. El gran debate de fondo. ¿Y a partir de cuándo? Otro era el tema de adopciones, que para mí es clave y tiene que ver con procesos. A nadie se le va a ocurrir que la adopción no es una necesidad en un país que tiene el nivel de abandono de niños que tiene el nuestro. Un proceso rápido de adopciones incluso es una salida para mujeres que no queriendo ser madres están dispuestas a tener al niño, pero que les aseguren que el proceso de adopción La mamá funciona. que hace esta pregunta se preocupa por un tema porque ella es adoptada, Ya. y su tema es los niños no deberían ser abandonados para tener que ser adoptados. Tendría que haber un sistema que te permite entregar un niño de forma respetuosa, segura y amorosa para que ese niño sea tomado en cuenta rápidamente por el sistema. Mira, está mucho mejor planteado y en corto por ella, pero si una madre no va a tener, por la razón que fuera, no la voy a juzgar, porque está muy enferma y va a morir, tiene que hacerle trampa a la norma. Y eso es una barbaridad, porque ese es el lapso en el cual el niño está más expuesto, porque nuestro sistema de cuidados, donde existe, que es por ejemplo INAVIF, yo no voy a hablar mal de quienes hacen bien su chamba, pero no es un espacio del todo seguro, ¿no? Por favor, que no se me entienda mal. Hay espacios muy bonitos, pero como regla no funciona, ¿no? Entonces le agradezco la pregunta y la salida es exactamente esa, ¿no? Que se tienen que corregir los procesos y generar una aceptación a los procesos de adopción como los mecanismos para que los niños encuentren lugares donde pueden ser educados y criados con amor. Y está muy bien que los niños estén cerca de su familia biológica, pero cuando no se puede, tiene que primar el interés superior del niño. Totalmente. Y no que la familia biológica sea la dueña de ese niño y lo pueda tener Pero esperando. volvemos a la discusión de la que hemos hablado Objeto, antes. sujeto. O sujeto. Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Marisol. gracias a ti también El y tiempo gracias nos quedó corto. Gracias a quienes nos han escuchado. Muchísimas gracias por toda esta pasión en el debate que me ha encantado y un abrazo fuerte para ti, para José Luis, para Arena. Muchas gracias. Y realmente mis mejores deseos para el 2026. Muchas gracias por el espacio y por el trabajo y el empeño que le pones a generar una voz. Gracias. A ti también. Es el fin de este episodio, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.